Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de este repaso al arte del siglo XIX. Empezamos por la arquitectura, pasamos a la escultura y ahora vamos a ver la pintura del siglo XIX. El siglo XIX oscilará entre las nuevas corrientes que parten de la tradición consagrada desde el Renacimiento, como el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo, y aquellas otras que más tardíamente la rechazan, quieren destruirla y sustituirla por unos nuevos lenguajes pictóricos que parten de premisas diferentes, impresionismo y postimpresionismo. El desarrollo de nuevas técnicas como la fotografía incidirá directamente en este dilema, al poner en entredicho la supuesta veracidad de la tradición pictórica occidental. ¿Vale? Previo a este vídeo os he puesto uno en el que os hablo de esta ruptura con una tradición pues, que venía del Renacimiento e incluso anteriormente, ¿vale? Y una ruptura que se inicia con el impresionismo y el posimpresionismo y que va a llevar a las vanguardias y que va a cambiar de una forma radical el ser del arte y del artista. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte os hablaré fundamentalmente de lo que venía siendo la tradición y de estos tres movimientos que hemos ido viendo tanto en la arquitectura como en la escultura, es decir, el neoclasicismo, el romanticismo y el realismo. En el siguiente vídeo ya os hablaré del impresionismo y de sus principales autores. Pues bien, el neoclasicismo. Con la Ilustración y la Revolución Francesa se imponen nuevos deberes a la pintura. Esta debe representar valores morales con el fin de educar a la colectividad en las virtudes cívicas, el sentido moral y la austeridad, como en la antigua Roma republicana. Se acude a temas mitológicos y sobre todo históricos, tanto en la antigüedad como medievales y contemporáneos. El arte clásico se considerará el más oportuno para lograr estos objetivos. La pintura neoclásica subrayará el valor racional de la línea, del contorno nítido, de la claridad compositiva. El color quedará subordinado al dibujo. El resultado será academicista y un tanto frío, añade aquí el autor de los apuntes. Bueno, vemos que seguramente tira más hacia otros estilos artísticos. Es verdad, es decir, el neoclasicismo, igual que se había dado en las artes anteriores, es una vuelta atrás y una vuelta atrás con un sentido moralizante. En el siglo XVIII se recupera de una forma muy intensa el legado grecolatino y se considera que esa tradición es la tradición que hay que reivindicar, seguramente frente a la tradición cristiana. En estos momentos es cuando empieza a haber de una forma ya bastante fuerte una reacción al cristianismo. No tanto como para que se llegue al ateísmo, para eso pues tendrán que pasar todavía algunos años, pero sí hacia un agnosticismo y hacia un laicismo que quiera desprenderse de esa pátina judeocristiana y que veréis en filosofía pues con autores hasta llegar a Nietzsche, que declara la muerte de Dios. Los dos pintores fundamentales de esta corriente neoclásica, que toma la historia y fundamentalmente la historia grecolatina para tener un sentido didáctico y civilizatorio en Europa, fundamentalmente, serán Jacques-Louis David y Dominique Ingres. David es el pintor fundamental para comprender la Revolución Francesa y Napoleón. Es el máximo promotor de la pintura neoclásica, estudia los relieves romanos en Italia y se inspirará en ellos. Por ello, en sus obras sitúa las figuras ordenadas en filas de forma simétrica. Tuvo un gran éxito bajo todos los regímenes políticos, monarquía, república e imperio, y algunas de sus obras más conocidas son El juramento de los Horacios, que ya os enseñé anteriormente, El rapto de las Sabinas, Marat asesinado o La coronación de Napoleón. Si os acordáis de esas pinturas, comprenderéis este tipo de pintura, es decir, una pintura idealista, con un sentido que busca más la transmisión de un mensaje de austeridad, de solemnidad, de respeto por una realidad que no se pone en duda, frente a otro tipo de expresiones pues más barroquizantes, más de expresión, más de sentimiento, que aquí no tienen lugar. ¿Vale? Todos los personajes de David serán personajes idealizados, autosatisfechos, por así decirlo, que no se dejarán llevar por ninguna pasión desatada, ¿de acuerdo? Y el segundo es Ingres, ¿vale? Otro pintor francés,
que, sin embargo, pone aquí, a un perfecto dibujo une una nueva preocupación por el color. Con sus suavísimos esfumatos recuerda la pintura de Rafael. Pinta numerosos desnudos femeninos, entre los que destaca la Bañista de Valpinson o la Gran Odalisca. Vamos a ver estas dos pinturas, bueno, que son un poco menos conocidas, para que las veáis. Bueno, pues aquí tenéis la Bañista de Valpinson. Puede que la hayáis visto, ¿vale? No es tan conocido como David, pero por ejemplo esta pintura sí que es bastante conocida, y fijaos la importancia de la silueta, del dibujo, es decir, el color. Pues aquí vemos que el tratamiento del color es muy realista, con esos claroscuros de la sábana que podéis ver o en el cuerpo, ¿vale? Pero lo que tiene un peso fundamental es la figura, es cómo destaca esta figura, sus contornos frente a un paisaje pues que queda como escena del personaje principal. Esta es una de ellas, vamos a ver la otra. Y esta, por otra parte, es la Gran Odalisca, ¿vale? Que tiene una pequeña diferencia, y es que aquí ya avanza temas del romanticismo, fundamentalmente lo que se va a llamar el orientalismo. El orientalismo es un movimiento de búsqueda de un pasado mítico en civilizaciones no europeas, en este caso arábigas. Ya os hablé en la arquitectura de esa corriente, y aquí se puede ver también. De hecho, muchos artistas de esta época viajan a España porque consideran que es el país europeo que más representa esta tendencia orientalizante, pues por el mudéjar, el arte islámico que está presente en la península, y que los árabes dejaron su huella al estar durante 7 siglos en la península ibérica. Vale, y aquí veis, pues eso, veis el color, veis la silueta, la importancia de la línea frente al color, ¿vale? Y colores en este caso muy intensos, poco usados en la pintura europea, y que tienden más pues a intentar reflejar ese mundo orientalizante al que Ingres pretende acudir y que acudamos a través de su pintura. La siguiente escuela pictórica es el romanticismo. El romanticismo es una corriente cultural, artística, musical y literaria que se propone expresar la propia individualidad subjetiva del artista. Tal. De eso ya os he hablado bastante, no voy a seguir hablando de ello. Acordaos, pues palabras importantes del romanticismo: irracionalidad, búsqueda de la historia, sobre todo de la Edad Media, el nacionalismo incipiente que trata de buscar las raíces de cada uno de los pueblos que conforman Europa, la importancia del color, la importancia del exotismo muchas veces, ¿vale? Ambientes orientales, etcétera, etcétera. Paso al siguiente. En los orígenes del movimiento está el prerromanticismo. Además de Goya, destacan el suizo Fuseli, para el que lo horrible expresa lo sublime, como en El íncubo la pesadilla, y en inglés William Blake, ante todo ilustrador de las obras de Dante, Milton y de las suyas propias. Aquí podríamos, y no lo vamos a hacer en profundidad, pero bueno, vamos a hablar un poco de la literatura romántica. La literatura romántica tenéis que pensar en el primer Hugo, el Hugo de Notre Dame de París, que intenta encontrar lo sublime del hombre a través de monstruos, pues, por ejemplo de Quasimodo en Notre Dame de París, o incluso Guy Plain en El hombre que ríe, ¿vale? Son monstruos, pero que en su interior reside la verdadera esencia luminosa, luminiscente, divina del ser humano. Y esto pasa igualmente a Fuseli, no lo conozco, ¿vale? Y podremos ahora veremos una obra, pues para al menos yo la conozco también, pero por ejemplo en Goya se ve claramente también esa tendencia a reflejar lo monstruoso. Aquí ya no para mostrar lo sublime como en Hugo, sino para mostrar aquello que nos repele ver en nosotros mismos. O William Blake, que también, si conocéis sus pinturas, y ahora veremos alguna más, pues notaréis cómo la pintura no pretende ningún tipo de esteticismo, sino que es una pintura de cuño espiritual, que genera inquietud por una parte, pero nos hace pensar que hay algo más allá de la propia pintura, que lo que pretende expresar va mucho más allá de la línea, del color, de los instrumentos que ha empleado para realizar esa pintura. ¿Vale? Vamos a ver a esos tres, bueno, sobre todo a Fuseli para conocerlo, ya digo, y a Blake para que lo veáis un poco, y luego pasamos a los pintores fundamentales, del cual, pues bueno, ya habéis visto bastantes obras y no vamos a acudir a ellos.
Aquí tenéis el cuadro más repetido que aparece en Google de Fuseli y fijaos, bueno, a mí me recuerda claramente a Goya, y fundamentalmente a aquel grabado del sueño de la razón provoca o produce monstruos. Y aquí veis pues a esta mujer pues que no sé si está durmiendo o está muerta, y a su lado pues animales fantasmagóricos como este caballo de ojos encendidos o esta especie de mono diablo tan inquietante subido a su seno. ¿Vale? Es una imagen que genera inquietud y que nos hace buscar o plantearnos si existe esta, no sé si la maldad del ser humano o las amenazas o los peligros que fluyen en el inconsciente humano. Este Fuseli. Y ahora os voy a enseñar a Blake, lo voy a decir así rápido sin pararlo, William Blake. Artista inglés, muy espiritual, como ya os digo, se basa pues sobre todo en la Biblia para pintar sus imágenes, y en la mitología. Y fijaos, ¿vale? Fijaos este tipo de arte, ¿vale? Característico de Blake, en el cual pues vemos que lo primero que he pensado ha sido en el románico, por así decirlo, en el cual las figuras esquemáticas, el hieratismo de las figuras mostraba no la impericia del artista, sino que lo que se trataba era encontrar un concepto, era expresar una idea más que trasladar la sensación de esa idea o de un sentido de belleza en las obras. Y en Blake pasa un poco lo mismo, al menos yo siempre he considerado a Blake como un artista que, que sobrepasa lo estético y lo que busca es trasladar un mensaje de gran fortaleza. Pues yo, por ejemplo, pues aquí no puedo sino pensar en Nietzsche o en Wagner, las grandes mitologías de personajes gigantescos que traducen una espiritualidad pues de tipo mágico, de tipo diabólico en muchas ocasiones, ¿vale? Y que sobre todo superan lo humano por arriba, ¿vale? Así como el realismo, ya lo veremos, parece que lo superan por abajo, aquí lo que se tiende es a una imagen mágica de la realidad social. Pues aquí, por ejemplo, vemos el Papa con unas alas de murciélago en su trono, el trono de Pedro, con un libro abierto en las manos y estos dos ángeles con flechas de fuego. Bueno, pues parece que la expulsión del paraíso, y ahí pues está en inglés, que pues bueno, pues seguramente serán unos versos pues quizá de Milton, del paraíso perdido. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Es una especie de grabado eh, que busca tal vez el inconsciente, pero busca sobre todo el sentido, ese sentido mágico de la sociedad. Vale, y luego los principales autores que ya los hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, Delacroix, y ya hemos visto La libertad guiando al pueblo, ¿vale? Muy importante, muy interesante, pues eso, el dominio del color, la pureza de ese color, las tonalidades fuertes, la temática, la pose de las figuras, su ideología liberal, su, su complacencia por el pueblo y por los triunfos del pueblo frente a el dominio del absolutismo, de los malvados, del atraso, ¿vale? Es fundamental la libertad guiando al pueblo y todo lo que representa esa imagen. Turner, por ejemplo, pues ante todo paisajista, trabaja al aire libre, busca captar los efectos cambiantes de la luz, como luego harán los impresionistas, toma apuntes al natural en la acuarela, luego lo utilizará en el taller, ¿vale? Y obras fundamentales, pues lluvia, vapor y velocidad, que avanza, como esto lo vimos en clase, avanza el impresionismo con ese halo de ese ambiente neblinoso en el cual se percibe a lo lejos la llegada de un tren, aunque en realidad lo que vemos es sus luces o el humo que está produciendo. Friedrich, ¿vale? El pintor por excelencia del ser humano en su contemplación extática, sublime de la naturaleza, o Constable, que fundamentalmente son otro paisajista y un paisaje pues típico de la campiña inglesa y de los grandes árboles, los terruños, la hierba.
¿vale? Muy, muy importante también, ¿vale? Yo siempre cuando pienso en Constable, pues pienso en las novelas de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, La abadía de Northanger, esos paisajes típicos ingleses. Por último, Jerry Cole con la balsa de la Medusa, también muy importante. Por último, el último movimiento de este siglo XIX más academicista, por así decirlo, antes de pasar al impresionismo. La evolución de la sociedad burguesa, con el liberalismo, el positivismo, el cientificismo, da lugar al realismo como superación del romanticismo. Se persigue una representación objetiva de la realidad, para la que a veces se busca la ayuda de la naciente fotografía. Hay una especial atención a lo social, por los campesinos, por los obreros, con mayor o menor grado de denuncia. El artista abandona el escapismo romántico y se centra en los temas contemporáneos. Desde el punto de vista formal, los pintores realistas asumen las conquistas estilísticas románticas, la pincelada densa, el color, la luz, y destacan, ahora veremos los autores. Pero antes de eso me acabo de acordar que el otro día cité mal, porque dije que era de Hugo o de no sé quién, un fragmento de una obra que trataba de ver esa diferencia entre el romanticismo y el realismo, ¿vale? A través de una anécdota. Os voy a poner la obra porque la he localizado, me acordé el otro día y la pongo para que, pues para solventar ese pequeño error. Os lo pongo. Pues no, parecía que sí, que lo tenía localizado, pero no. Cuando lo encuentre definitivamente, pues os lo pondré. Así que pasamos ya directamente, antes de, pues eso, de que mi mente se vaya por otros lugares, a los tres autores fundamentales del realismo pictórico, que son Courbet, Daumier y Millet, fundamentalmente el primero y el último, que son los más conocidos. Courbet representa la realidad con toda su problemática, pero con el distanciamiento propio de una cámara, sin dramatismo. Por ejemplo, se ve en el entierro de Ornans. Es un compendio, ahora lo veremos, de personajes y de personajes muy realistas, de personajes que podían ser nuestros vecinos, ¿vale? Y es una pintura fundamentalmente burguesa, que trata de reflejar ese mundo, un mundo burgués alejado de los grandes palacios, ¿vale? Y alejado también de esa idealización también de las clases populares. Aquí se capta la sociedad a través de un realismo que pretende estar completamente exento de cualquier sentido moralizante. Vale, vamos a ver este entierro de Ornans, pues que es también bastante importante conocerlo. Y aquí lo tenéis, el entierro de Ornans, está en el Museo d'Orsay de París. Y aquí veis, ¿vale? Es un entierro con una filera de personajes y por lo que tenemos que fijarnos sobre todo, o al menos lo que yo me fijo, es en los rostros de estos personajes. Está llorando mi hijo. Voy a ir un momentico. Ya está, un pequeño problema paterno. Bueno, lo que iba diciendo, fijaos sobre todo en los rostros, ¿vale? Son rostros, pues eso, un reflejo de una realidad tal cual es, ¿vale? No hay complacencia, no hay idealización, no hay crueldad prácticamente tampoco, ¿vale? Simplemente es un retrato, como podría ser una fotografía de un entierro religioso con sus oficiantes. Aquí tenéis al estamento clerical por una parte, aquí tenemos a grandes personajes aquí en el centro y luego pues un pueblo, burgueses sobre todo, pues acudiendo en masa a ese entierro, ¿de acuerdo? Y el perrico, que aquí lo veis, pues eso, pues muy bien tratado. Perfecto. Y saltándonos a Daumier, ¿vale? Menos conocido y para que no nos liemos demasiado, vemos a Millet, también pues una de las grandes figuras del arte del siglo XIX, menos comprometido políticamente que los anteriores, bueno, debatible. Le interesa especialmente el mundo rural. En 1849 abandona París y se instala en Barbizon hasta su muerte. Para él la naturaleza solo es el escenario del duro trabajo de los campesinos, auténticos héroes que sostienen toda la sociedad. Critica la ociosidad de la burguesía. Aunque los retrata de forma realista, quiere dignificarlos, lo que concede a sus obras un característico talante poético. Por ejemplo, en el Ángelos o en Las Espigadoras. ¿Vale? Son cuadros de un carácter, de una naturaleza, pues yo diría que bastante conservadora, que idealiza el trabajo campesino y digamos que le rapta o le quita, le desposee de un
de una voluntad revolucionaria, por así decirlo. O sea, retrata a los campesinos seguramente tal como los puede ver la aristocracia, los puede ver incluso la burguesía, en ese sentido espiritual, en ese sentido idealista, ¿vale? Lejano a toda reivindicación, lejano a toda protesta contra su situación. Vamos a ver estas obras, ¿vale? Pues bastante conocidas. Y aquí tenéis las espigadoras, ¿vale? Fijaos, incluso oculta el rostro de estas espigadoras. Yo creo que voluntariamente, ¿vale? Para una forma de idealizarlas, ¿vale? De no ver los estragos del trabajo duro en sus rostros. Y vemos aquí pues un trabajo campesino, donde la tierra da sus frutos para que el ser humano las recoja en su propio beneficio. Y además, en la siguiente obra, que es el Ángelus, vemos a esta familia, esta pareja de campesinos, rezando a las 12 del mediodía pues esta oración, ¿vale? Pidiéndole a Dios pues el bien de sus cosechas, la salud de su familia, etcétera. Un sentido pues también muy conservador de lo que es el mundo campesino y de lo que son las clases bajas de la sociedad. Vale, y con esto pues doy por finalizado el repaso a esta parte tradicional, por llamarla así, del siglo XIX, y en el siguiente punto pues ya hablaremos del inicio de las vanguardias y del impresionismo fundamentalmente, para pasar ya en el próximo tema a las vanguardias ya puras y duras y a todos los movimientos artísticos que se suceden sin solución de continuidad, pues rapidísimamente como si fuera una carrera de Fórmula 1, ya lo veréis. Así que nada, gracias por vuestra atención. Cualquier duda, como siempre, en los comentarios. Hasta la próxima, mucho ánimo.